Estamos conversando con dos candidatas a diputadas por la circunscripción número 8. Interesante, ambas son cochabambinas, pero han vivido aquí tanto tiempo que conocen nuestra ciudad como nadie. Interesante también porque ambas son de Sopocachi, tanto la candidata del MAS, Cecilia Urquieta, como la candidata de Comunidad Ciudadana, que es Lili Zurita. Lili, me estabas hablando de que ustedes un poco se van a amparar en todas las propuestas que está enviando el partido como tal, que es una propuesta de país. Exacto. Pues, en realidad ese es el paraguas, diríamos, ¿no? Ese es el paraguas y en función al cual nosotros hemos asumido compromisos. Junto con el candidato suplente, que es Álvaro Molina, hemos asumido los compromisos que tienen que ver con el tema de salud, como te decía, el tema de jóvenes, garantizar fuentes de empleo, lo que también te decía. Pero también, ustedes ya han hecho un proyecto así en la alcaldía. En realidad no. ¿Tu trabajo o algo, tu primer trabajo? Mi primer empleo. Mi primer empleo, que en realidad nació en la alcaldía en 2005. Y bueno, ya va, pues mira, son 14 años que llevan adelante el tema de mi primer empleo y que también luego fue replicado por el gobierno nacional, ¿no? Es garantizar fuentes de empleo, pero no, esos son como programas pilotos, ¿no? No es como ensayos, porque no es que tú lo contratas todo el año, sino son 6 meses, 8 meses, y le das la oportunidad de que tenga su primer empleo y luego pueda optar a otras fuentes de empleo. No, lo que nosotros estamos proponiendo es mediante ley hacer que las empresas, te decía, empresas privadas, las instituciones públicas, tengan en su planta de trabajadores al menos un 10% de jóvenes menores de 30 años, ¿no? De pronto los jóvenes salen y eso y seguramente Cecilia también en este día a día de recorrer las diferentes calles, los diferentes barrios, es la mayor preocupación de la gente. Los chicos no tienen trabajo, ¿no? Me pasa a mí, ¿no? Mi hija está estudiando comunicación también. Y tú bien sabes, los niveles salariales son muy bajos. Así es. Así que tenemos que garantizar fuentes de empleo dignos. También, por ejemplo, en tema de jóvenes, nosotros queremos proponer una ley, vamos a trabajar un proyecto de ley que reconozca el voluntariado que hacen los jóvenes. Tú bien sabes que en los últimos años los jóvenes se han decidido involucrarse, además, ser activos en las cosas que suceden en nuestro país, en nuestra ciudad, y participan en diferentes organizaciones como voluntarios. Por ejemplo, en organizaciones de defensa de animales, organizaciones de defensa, por ejemplo, de mujeres víctimas de violencia o de niños. Entonces, nosotros proponemos trabajar un proyecto de ley que reconozca este voluntariado, reconozca como servicio civil y, ¿por qué no, tal vez a futuro, pueda trabajarse como que pueda reemplazar o pueda coordinarse con las Fuerzas Armadas para que de una manera coordinada pueda reemplazar el tema del servicio militar obligatorio, ¿no? Acá tengo en tu segundo eje el tema de mujeres, fiscalización de procesos por violencia a mujeres, fiscalización al cumplimiento de la normativa de protección de derechos de mujeres, programa de acción y generación de liderazgo, programa de acción contra la naturalización de la violencia. Y otros puntos más que no voy a ir leyendo, pero ¿qué hacemos con el tema de feminicidios? ¿Qué hacemos con la violencia hacia la mujer? Mira, Verónica, yo creo que el tema del machismo y el tema de la violencia hacia las mujeres es un tema que no se soluciona exclusivamente con leyes. Nosotros quizás somos el país con mayor desarrollo normativo en protección a mujeres, tenemos normativa, tenemos una constitución que nos protege, sin embargo no es la solución, porque yo creo que el machismo es un tema social. Como tú bien sabes, el género es una construcción social. Entonces tenemos que deconstruir esas formas en las que se nos ha encasillado a las mujeres. Y a los hombres. Y a los hombres también. La forma de convivencia que tenemos como sociedad. Y no es un tema solo de Bolivia, es un tema tal vez continental, ¿no? Todo Latinoamérica, incluso mundial. Europa vive lo mismo. Entonces nosotros creemos, yo lo que planteo en primera instancia, yo soy defensora acérrima por los derechos de las mujeres, yo me considero defensora y lo voy a hacer siempre. Y yo planteo que el tema de la violencia y el tema del machismo tiene que ser planteado en forma transversal, en absolutamente todo, en la economía, en la justicia, en la sociedad. Tenemos que debatir estos temas en la educación, tenemos que volver a deconstruir la forma en la que se ven a las mujeres y los roles que tenemos como mujeres. ¿Qué se está haciendo? Es una tarea difícil, pero yo sé que lo vamos a lograr, Verónica. Entonces yo creo que es importante
hacer cumplir las leyes, ¿no? ¿Qué tenemos, el tema de las leyes. Que deconstruir? ¿Cómo nosotros hemos encasillado a las mujeres en un rol y a los hombres en otro rol? Por ejemplo, Verónica, nosotros, el género femenino se ha encasillado en muchos años y mucho tiempo en un rol de reproducción, ¿no? Las mujeres tenemos ese rol de reproducción y de estar siempre en la casa. Entonces, cuando una mujer sale de ese esquema ya establecido, es violentada, ¿no? Es violentada de alguna forma. Entonces, hay que romper eso, hasta hay que por comprender, las propias mujeres, por eso te digo que es un tema social, no es un tema solo de los hombres. Así es. Es un tema de una construcción social que tenemos que ir construyendo una nueva generación que crea diferente, que piense y a los es hombres, diferente. A ver, a las mujeres se nos ha encasillado en el rol de madres y de la casa y de etcétera. ¿Y a los hombres? Y a los hombres se les ha dado esta superioridad sobre las mujeres, se les ha hecho creer que son superiores y que pueden controlar la vida de las mujeres. El momento que te dicen que eres ¿no? Esposa de, o sea, no quiero juzgar a las personas que usan esto, pero todas las formas que se nos han dado, las formas en las que hemos construido, se nos ha puesto en inferioridad a los hombres, se nos ha puesto en una situación de dependencia. Desgraciadamente, inclusive las mujeres hemos hecho eso, Por ¿no? supuesto. Porque los hemos criado así. Así es, entonces yo creo que tenemos que trabajar desde abajo, pero también creo que es necesario empoderar a las mujeres de sus derechos, porque una mujer que no conoce sus derechos no puede hacerlos cumplir. Una mujer que no cree que puede hacer valer sus derechos es mucho más difícil. Entonces también creamos, por ejemplo, tenemos una propuesta para crear guarderías en todos los centros laborales donde haya más de 30 personas. ¿Por qué esto está en el marco de una ley de primera infancia? En principio es para proteger a los niños y niñas en su primer año de vida. ¿Dónde dice eso? Guardería en todas las instituciones. Esa propuesta me gusta. Esa propuesta Porque me gusta. nos va a permitir a las mujeres desarrollar estos dos roles, de ser madres y de ser trabajadoras. Y además alimentar a nuestros hijos en su primer año de vida, porque la lactancia es fundamental para la nutrición de nuestros hijos e hijas en ese primer año. Y además un compañero me decía, porque ahora ya hay una nueva generación mucho más abierta. Hay hombres que ya han madurado. Pero esas guarderías nos pueden servir a nosotros para llevar a nuestros hijos a nuestro trabajo. Así nuestras mujeres, nuestras esposas se pueden desenvolver normalmente también. Claro, o sea, las guarderías no son exclusivas para la mamá. Correcto. No deberían, la idea es que sean para que podamos tener cerca de nuestras fuentes laborales a nuestros hijos e hijas. Acceso a la vivienda a madres solteras, dice acá también. También. Es algo que el presidente Evo Morales ya lo está llevando adelante. Se cree que nosotros como Estado tendríamos que ayudar a las madres solteras, porque es ya de por sí bastante difícil llevar una familia solas. Entonces ya se les está dando algunos beneficios para poder acceder a la vivienda, pero nosotros planteamos también créditos diferenciados para vivienda, para mujeres solteras, para madres solteras. Y también créditos diferenciados a mujeres emprendedoras. Así es. Este me conviene. Ya, vamos y a ti, que eres igual emprendedora, y a todas las mujeres emprendedoras. Pero bueno, además yo soy madre soltera. Y eres madre soltera, o sea que podríamos tener ahí vivienda también. Sí. Okay. ¿Cuáles son más propuestas que tienes tú para tu circunscripción? ¿Qué hacemos con el tema de la violencia? Si ustedes logran llegar al Parlamento, va a estar de alguna manera en sus manos la posibilidad de resolver esto. A ver, se tiene que modificar la ley 348, ¿no? ¿Son cuántos? ¿5 años? Son 5 años, ¿no? De vigencia. ¿Que van a estar ustedes? Sí, no, de vigencia de la ley 348. Sí. Y dime si ha resuelto en algo o ha bajado en algo los índices de violencia intrafamiliar y los feminicidios. Para nada. Ya van 89 feminicidios en lo que va del año. Imagínate. Y no podrías endurecer las penas, pero no es la solución. Tienes que trabajar en programas de prevención. En programas de prevención de las violencias, ¿no? Pero con los niños. Tienes que trabajar en los hogares y tienes que trabajar en la escuela. Tienes que enseñar y educar en valores a los niños. Ahí tienes que empezar. Imagínate, ¿cómo puedes dar un mensaje de lucha contra la violencia si, por ejemplo, desde el mismo presidente viene con chistes machistas, con chistes que además denigran a las mujeres? No está bien. Yo creo que ahí hay que trabajar desde nuestros niños. El MAS ha tenido 13 años para trabajar en ese tema. No lo hizo. No lo hizo. Y la ley 348 lamentablemente no ha resuelto el problema. Aunque ha tenido de repente una buena intención, pero no claro, ha sido la claro. solución. Por eso nosotros proponemos revisar la ley 348, revisar
y en realidad a partir de la experiencia que se tuvo, cambiarla y hacerla más asequible y además que pueda responder a las necesidades de las mujeres víctimas de violencia. Pero como te decía, es trabajar en prevención. Para mí lo fundamental es trabajar en prevención, haciendo grandes inversiones en ese tema para los hogares y en las escuelas. Hay que cambiar la currícula educativa, ¿no? Enseñar valores a nuestros niños. Sin duda, ¿no? Sí. Antes pasábamos cívica y moral, ¿te acuerdas? Pero moral para mí es relativo, ¿no? O sea, ni cívica ni moral. Yo sí creo en los valores. Hay que enseñar a nuestros niños el valor del respeto, del amor, de la tolerancia. Pero es que ahí ¿no? nos enseñan Sí. hasta tener respeto a la patria, Pero respeto claro, a sí. los padres, te decía la jerarquía que existía, y bueno, ahora nueva currícula, ¡bum!, no existe eso, pero vamos a ver. Otro de tus ejes es la Pachamama, y ahí tienes unas propuestas interesantes, dime cuáles son. En principio, bueno, todos estamos muy atentos y muy preocupados de lo que está pasando en la Chiquitanía. Aclarar que este no es un tema únicamente que está pasando en Bolivia, sino es un tema regional. Los chaqueos son un mecanismo de limpieza de la tierra para los pastizales, para el ganado, para el alimento del ganado. Y es una forma que se ha descontrolado fruto del calentamiento global, ¿no? Nosotros creemos que a un mediano plazo hay que buscar tecnología. Yo apelo a lo que decía ayer nuestro presidente en Naciones Unidas, que hay que trabajar en forma mancomunada, en forma mundial, porque este tema no nos atañe solo a Bolivia, sino atañe a todo el mundo. Entonces, no, se está incendiando África. Se está incendiando África, se está incendiando Brasil, se está incendiando Paraguay. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que ver alternativas. Entonces una de nuestras alternativas es buscar a través de la tecnología formas que sustituyan el chaqueo. Por ejemplo, en Japón, pero lo que hacen es tener un control sanitario previo. Porque cuando no entra la bacteria, cuando no entra la plaga a los pastizales, no es necesario quemar. Entonces ellos tienen un control riguroso de sanidad que no es necesario hacer el chaqueo. Busquemos las formas, sustituyamos el chaqueo, yo creo que se puede, pero hay que invertir dinero, hay que invertir energía. Otra forma, eso tendría que ser a partir de una normativa, una ley, ¿no es cierto? Todo lo que estamos proponiendo como posibles, si es que la circunscripción 8 no nos permite, va a ser a través de leyes nacionales, a través de políticas públicas nacionales. Pero aquí hay temas que, por ejemplo, yo no veo como parte del plan nacional, o sea, veo más iniciativas, me imagino que individuales, ¿sí? Iniciativas colectivas que han surgido en la circunscripción 8, en reuniones, en debates, pero que están enmarcadas en el plan. No hay ninguna que se desmarque de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, en el marco de nuestros 13 pilares, en el marco de nuestros 4 lineamientos generales que tiene, pero sí que sacamos algunas cosas específicas, algunas cosas que han surgido de nuestra propia circunscripción 8. Por ejemplo, el tema del reciclaje. Verónica, nosotros creemos que todos y todas queremos ser partícipes de ayudar, de proteger a nuestra madre tierra, pero ¿por qué no empezamos en nosotros mismos, en nosotras mismas? ¿Por qué no reciclamos nuestra basura? ¿Por qué no separamos nuestra basura como hacen otros países? Porque ha habido algunas iniciativas, pero al final todo iba a la misma bolsa y se iba, entonces la gente decía, ¿para qué me haces separar la basura? Si no vas a recoger todo en el mismo camión. Exacto, entonces no, seamos disciplinados, separemos nuestra basura, incluso nosotros mismos, nosotras mismas podemos hacer el compost. Claro que sí. Yo he vivido un año en Alemania, cuando estaba en colegio, he hecho un intercambio y era sagrada la división de la y si no basura. te sancionan y te si multan, no te sancionan, pues. ¿no? Y además es un acto de familia, ¿no? O sea, separas las cosas que son biodegradables, en ese momento las separas y las haces, incluso puedes hacer un huerto en tu casa. Sí, claro. En mi casa teníamos un huerto lindísimo donde teníamos cosas para cocinar diariamente. Entonces haces tu propio compost, separas el vidrio, separas el papel, separas Pero eso el plástico. dice ley de reciclaje que establezca el tratamiento y selección de nuestra basura. Así nosotras somos las actoras, los actores principales en esta revolución por la Pachamama. ¿Crees que podríamos hacer una ley y obligar a la gente a que sea así porque aquí lamentablemente creo que hay hasta pocas plantas recicladoras, ¿no? Puedes inclusive recoger todo el vidrio. ¿Y dónde lo vas a llevar si no hay una planta recicladora y procesadora de vidrio, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser una política pública nacional, tiene que ser grande, tiene que ser fuerte, tiene que ser real. Yo creo que sí se puede. Si tú ves, hace 13 años hay cosas que antes pensábamos que iban a ser imposibles y que hoy las estamos logrando. Entonces yo creo que sí se puede. Muy bien. ¿Ustedes también tienen algunos planes y proyectos en relación a lo que es el tema ecológico?
Sí, en realidad es uno de los ejes del programa de gobierno, ¿no? Es el eje de desarrollo sostenible, es promover la diversificación productiva, pero respetando de manera real y verdadera el medio ambiente, ¿no? Cecilia hacía referencia al cuidado de la Pachamama y, por ejemplo, recientemente, es del año pasado, del anteaño pasado, que se ha aprobado la ley de desmonte, ¿no? Y que autoriza los chaqueos, donde te voy a decir, a ver, ¿a cuánto equivale la sanción por no haber votado las pasadas elecciones o por no haber participado como jurado electoral? Equivale a 800 bolivianos. La sanción por la quema, por iniciar algún chaqueo, es de 15 bolivianos, es 2 UFBs, no, 5 UFBs, son 35 bolivianos. Esa es la proporción. Y eso establece una ley recientemente aprobada, ¿no? por la Asamblea Legislativa. O sea, la sanción es mínima, ridícula. Claro, casi. Mínima, imagínate, o sea, por estas 3 millones de hectáreas que se han quemado, ¿cuál tendría que ser la sanción? Es mínima, ¿no? Entonces yo creo que aquí debemos ser realistas y proponer realmente eliminar esta ley, la ley de desmonte, y si somos consecuentes, además con un mensaje de cuidado del medio ambiente. Pero además, bueno, nosotros como candidatos por la circunscripción 8, planteamos trabajar en pulmones verdes para la ciudad, ¿no? Declarar áreas protegidas a estos lugares que están establecidos, que de por sí no son aptos para la construcción porque son zonas de riesgo. Tú bien sabes, ahí teníamos el Gran Jardín de la Revolución en el Yojeta, ¿no? Que por la necesidad de la gente y seguramente por descuido de las gestiones municipales pasadas, porque el Gran Jardín de la Revolución empezó a ser ocupada hace más de unos 30 años, 40 años, ¿no? Empezó a tener asentamientos, todo lo que es Lojeta, Inca Lojeta, donde antes no se podía construir. El día domingo estuve en la zona de Lojeta, en el lugar Barrio Lindo, Nueva Ciudad se llama, entrando por la avenida Mario Mercado, donde están desmontando el cerro, o sea, están bajando el cerro con autorización de Achocalla. O sea, tú no puedes creer eso. Entonces, Achocalla ha dado la autorización a una persona y está aplanando el cerro. Aunque no le corresponda. Aunque no le corresponda. Y ese es un serio problema de límites que hay, ¿no? Sí. Entonces, nosotros planteamos recuperar los pulmones verdes. De pronto, en varias zonas de la ciudad ya no ves árboles. Entonces, y nosotros planteamos eso, ¿no? Recuperar espacios verdes para que la gente tenga un lugar, además de esparcimiento, pero además de un lugar que pueda estar en contacto con la naturaleza. Seguridad y justicia, tu cuarto eje, y así estamos siguiendo más o menos en el ritmo. No, ya no me da el tiempo, lo siento tanto. Tienes 30 segundos para que en esa cámara, por favor, no, yo les digo a los señores que han estado viniendo, que vendas tu charqui. Así que en esa cámara. Gracias, Verónica. Un gusto estar aquí. En principio, hablarle al pueblo boliviano y al pueblo de la circunscripción 8 en específico, para que sea consciente al momento de votar de la estabilidad económica con la que contamos, con nuestra moneda que no se ha movido en estos 13 años, el crecimiento de nuestro país, nuestros teleféricos, nuestras carreteras, que confíe en esta nueva generación joven, que tenemos toda la energía y toda la fuerza para llevar adelante y consolidar este bastión que nos está dando nuestro presidente Evo Morales. Nos decían unos jóvenes hoy, el presidente nos está dando el bastión de la revolución y es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad seguir adelante y consolidar este modelo. Entonces yo creo que es importante que la gente racionalice y piense cómo hemos crecido como país y la importancia de consolidar este modelo, ¿no? Y les pido que piensen mucho en eso al momento de emitir su voto. Muchas gracias, ha sido un gusto tenerte en el programa. Gracias. De la misma manera, por favor, Lili, esa cámara es tuya y puedes hablar con tu electorado. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias al programa Sabor a Tierra. Decirles a los vecinos, a las personas que viven en la circunscripción 8, que confíen en nosotros. Soy una mujer luchadora, soy una mujer como usted, hasta las personas que están al otro lado del televisor, de la pantalla.
somos simples como ustedes, con una nueva lógica además, porque nosotros no hemos hecho política nunca, no tenemos cola de paja que nos persiga, y creemos que con esa nueva lógica podemos cambiar la manera de hacer la política y la manera de transformar nuestro país. Tenemos un gran proyecto desde Comunidad Ciudadana, queremos trabajar por ustedes con un cambio verdadero, porque una Bolivia mejor es posible. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ella es Lili Zurita y estuvimos también con Cecilia Urquieta. Ambas son candidatas para la circunscripción número 8. Si usted vive en esa circunscripción, pues puede elegir. Un abrazo, hasta mañana.